las 9 de la noche con 38 minutos y 8 segundos. Yo soy Yuridia Sierra. Le agradezco muchísimo a mi queridísimo David Vicenteño que haya estado al frente de estos micrófonos durante los 2 primeros bloques de este programa. Le agradezco siempre. Muchas gracias, David. Y yo saludo ahora a la doctora Deni Álvarez. Ella es escritora y psiquiatra que nos viene a presentar y a platicar de su más reciente libro, que yo considero un libro urgente, un libro que como no se le había ocurrido a nadie antes investigarlo, desarrollarlo y presentárnoslo. Y se les ocurrió Dilla, al querido Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y ahora embajador de México ante Naciones Unidas. Doctora Deni Álvarez, muy buenas noches, gracias por venir a platicar con nosotros. El libro es Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad. Y por supuesto, esto en el contexto de un país en el que llevamos por lo menos, década y media, si no es que 2 décadas, solo hablando y explorando los más terribles rincones de la violencia entre mexicanos y mexicanas, temas y además pues con un espectro, un espejo de absoluta impunidad, en donde no importa lo que nadie haga, parece que nadie paga consecuencias, en fin, violencia y violencia sistémica para donde sea que volteemos. Muy buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir a platicarnos de ya lo decía yo hace unos segundos, este libro que me impacta que se escriba hasta ahora, y agradezco con mi corazón y con mi intelecto y por supuesto con mi esperanza que lo hayan escrito, eh, porque, porque México no puede seguir así, doctora. Sí, creo que son dos temas urgentes y relacionados. La salud mental, digo, por un lado, y a raíz de la crisis por COVID se ha vuelto cada vez un problema de salud pública más vigente. Y no hay que olvidar que la violencia es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de trastornos mentales y la violencia colectiva que sufre México, como bien mencionas, por lo menos exacerbada, ¿no? Porque tiene más tiempo, pero exacerbada en los últimos 15 años, está sin duda mermando el bienestar de los y las mexicanas. Entonces, buscamos con el libro justamente dar, ¿no? Pauta para que estos temas empiecen a ser discutidos y pues idealmente se lleguen a propuestas que puedan mejorar la situación que vivimos actualmente. ¿Qué fue lo que encontraron así a grosso modo? ¿Cuáles son si las tuvieras que compartir con nosotros en esta conversación, doctora? ¿Cuáles serían, digamos, los principales hallazgos que han encontrado tú y Juan Ramón en este mapa de la violencia y la salud mental en México? Pues, a ver, primero hablar que cuando estamos hablando de la situación de violencia colectiva, las afectaciones en salud mental las podríamos distinguir en dos grandes rubros. Unas estarían quizá las que son más fáciles, ¿no? De identificar cuando hablamos de salud mental, que son las afectaciones directamente al individuo, ¿no? Los trastornos mentales propiamente. Pero hay que resaltar que en el caso de la violencia colectiva, ¿no? Como la que vivimos en México, asociada a delincuencia organizada o a violencia de Estado, las heridas más profundas se dan a nivel social. La ruptura de la red social y la normalización de la violencia son dos de los efectos más importantes que estamos padeciendo. Diría que este es un punto fundamental, el que si no actuamos para restituir esa red o ese tejido social y también si no se implementan programas de prevención de la violencia para desnormalizar la violencia, pues muy posiblemente el ciclo destructivo en el que estamos metidos no se va a cerrar. Y otro punto importante es la gran necesidad de programas integrales psicosociales que den atención a las comunidades, ¿no? Hay esfuerzos importantes para mejorar la atención a la salud mental, pero creo que se requiere todavía invertir más y estructurar más y mejores programas en ese sentido. Porque podría decirse que incluso se retroalimenta la violencia y digamos, el deterioro de la salud mental, pues van generando un círculo vicioso del cual México entonces estaría como condenado a no salir jamás de ese laberinto, ¿no? Pues
lo que mencionas justo es la teoría de la trampa del conflicto que se ha descrito más en lo económico, ¿no? Es decir, bueno, una nación, por ejemplo, que es pobre tiene más probabilidad de tener una guerra, ¿no? Y a su vez sale más pobre de una guerra, entonces es más probable que continúe en conflicto. Claro. La salud mental, aquí lo quiero decir, es un elemento fundamental para el desarrollo social. Y sí, como dices, el problema es que mientras quede afectada la salud mental, ¿no? A nivel individual, mientras quede afectada la red social, la capacidad de las comunidades de cooperar, de incluso tener gobernanza, y no se ataquen estos problemas, pues esos son factores que en sí mismos van a condicionar que haya un ambiente propicio para que la violencia colectiva continúe. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es romper esos círculos viciosos, ¿no? Esos ciclos, justamente. Y sin duda, invertir en salud mental es una de las formas, ¿no? Hay varias, obviamente, educación, sin duda, pero atender la salud y la salud mental es uno de los puntos cruciales para romper ese círculo vicioso en el que estamos inmersos. ¿Quién tendría que hacerlo? El Estado mexicano, porque no parece muy ganoso de atender. Deja tú la salud mental, casi que ningún tipo de salud de repente, ¿no? Pues creo que es importante que se invierta más en salud. Eso sí me parece importante. Decir, la salud, en particular la salud mental, sin duda es uno de los pilares fundamentales del bienestar humano, ¿no? Y de la Claro. seguridad humana. Y al hablar de salud mental, bueno, lamentablemente eso sí no es exclusivo de México, generalmente es uno de los aspectos de la salud que queda más relegado, ¿no? En México, pues hay que recordar que solo se da el 2% del presupuesto de salud, se dedica a la salud mental, únicamente el 2%, aun cuando son enfermedades que son de las más incapacitantes que hay, ¿no? Entonces, a nivel del costo versus el dinero que se invierte, pues hay una brecha enorme, ¿no? Entonces, sí, es uno de los llamados que yo creo que hay que hacer, hay que invertir en salud mental. Doctora Deni Álvarez, ¿dónde puede la gente que nos escucha conseguir este libro que pues coordinó Juan Ramón de la Fuente, pero tú también estuviste muy involucrada en su realización, Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad? ¿Dónde lo pueden conseguir para leerlo a las personas, nuestros radioescuchas que ahorita digan, yo quiero enterarme de lo que los que son profesionales de este tema están, pues están diciendo al respecto y lo que están proponiendo para atender este tema que efectivamente pues va a generar mucho más costos si se deja sin atender que si se atiende de manera ya urgente aquí en México? Pues ya empezó su distribución en varias de las librerías, van a poderlo encontrar y la presentación la estaremos haciendo en diciembre, entonces a partir de entonces pues su distribución va a aumentar. Creo que ya me han comentado que ya lo han visto en varios puntos de venta, en varias librerías y también lo pueden encontrar en la versión electrónica, que es un poco más amplia. De hecho, para personas que desean profundizar un poco más en el tema, la versión electrónica tiene algo más de material. Para los que quieran una lectura un poco más concisa, ¿no? Les recomendaría la versión impresa. ¿En dónde va a ser la presentación? ¿En la FIL Guadalajara? No. La fila estaba ya completamente llena, entonces no pudimos hacer la presentación en la ¿Dónde lo fila. presentan para quienes tengan ganas de acudir, escucharlos y por supuesto hacerles preguntas a los autores y a los investigadores de este libro, Salud Mental y Violencia Colectiva? Tenemos la fecha, que es el 15 de diciembre, aún la editorial tiene que confirmarnos el sitio de presentación, pero pues con mucho gusto si les podemos hacer llegar esa información y de verdad que si nos apoyaran en algún momento en difundirlo, se los agradeceríamos mucho. Muchas gracias, doctora Deni Álvarez, escritora y psiquiatra, por platicarnos sobre este libro que, insisto, era un libro que sin duda urgente para darle la vuelta a un tema que nos está lastimando y profundamente como sociedad. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Voy a la